Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo una noticia que literalmente los va a dejar con la boca abierta. En serio, prepárense porque esto es bomba. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado el mundo de las novelas turcas, un bombazo que explotó el 19 de julio de 2025, y que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, la pareja que nos enamoró, nos hizo reír, nos hizo llorar, y ahora nos vuelve a sorprender. Si son fans acérrimos de las series turcas, especialmente de Erken Cikus, también conocida como Pájaro Soñador, sabrán de quiénes estamos hablando. Can Yaman, el galán turco por excelencia, con ese físico impresionante y ese carisma que derrite corazones, y Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz, que nos conquistó con su interpretación de Sanem. La química entre ellos era innegable y la verdad, muchos soñamos con que esa magia traspasara la pantalla. Y bueno, aunque no llegamos a verlos juntos en la vida real, este bombazo del 19 de julio, nos dejó con muchísimas ganas de más. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia. Les aseguro que no van a querer perderse nada. Y antes de empezar, les recuerdo que si les gustan este tipo de vídeos, si les encanta el mundo de las novelas turcas, si quieren estar al día con las últimas novedades y chismes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán ser los primeros en enterarse de todo. ¿Listos? Empecemos. El 19 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. La noticia corrió como la pólvora, y rápidamente se convirtió en tendencia mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que causó tanto revuelo? Pues bien, la noticia que sacudió a todos fue el anuncio de un nuevo proyecto, un proyecto que involucraría a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can y Demet juntos de nuevo. Pero, ¿qué tipo de proyecto era este? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial? La incertidumbre duró poco porque la información fue revelándose poco a poco. Lo que inicialmente se anunció fue un proyecto muy especial, un cortometraje. Un cortometraje de alta calidad, producido por una prestigiosa productora turca, y dirigido por un director de renombre. El cortometraje, de tan solo 20 minutos de duración, llevaría por título Sonbahar Rüyas, que en español se traduce como Sueño de Otoño. Ya el título es súper romántico. La trama de Sueño de Otoño giraba en torno a dos personajes que, tras un encuentro fortuito en un parque en plena temporada otoñal, se ven envueltos en una serie de eventos que los llevan a replantearse sus vidas y sus sentimientos. Can Yaman interpretaba a un exitoso arquitecto, atormentado por un pasado amoroso doloroso, y Demet Özdemir a una joven artista, que busca desesperadamente encontrar su lugar en el mundo. Este arquitecto, llamado Alper, se encontraba en un momento de crisis personal y profesional. El éxito que había cosechado en su carrera, con grandes proyectos y reconocimientos, no llenaba el vacío que sentía en su interior. La pérdida de un amor del pasado lo perseguía, nublando su presente y dificultando su capacidad para conectar con los demás. La soledad era su compañera constante y la nostalgia por un amor perdido lo atormentaba día y noche. La joven artista, llamada Elif, luchaba por hacerse un nombre en el competitivo mundo del arte. Sus obras, llenas de sensibilidad y expresividad, reflejaban su alma inquieta y su búsqueda constante de la belleza. Sin embargo, las dificultades económicas y la falta de reconocimiento la frustraban y la hacían dudar de su talento y de su futuro. Elif soñaba con encontrar a alguien que valorara su arte y que la amara por lo que era, pero la desilusión amorosa la había llevado a construir una barrera emocional que le impedía abrir su corazón. El encuentro entre Alper y Elif en el parque en un día lluvioso de otoño, fue como una chispa que encendió una llama en sus vidas. Un simple cruce de miradas, una conversación casual, un paraguas compartido, fueron suficientes para que ambos sintieran una conexión especial, una atracción inexplicable. A medida que se conocían, descubrían que tenían mucho en común, ambos habían sufrido por amor, ambos buscaban la felicidad y ambos anhelaban encontrar un sentido a sus vidas. La trama de Sueño de Otoño no se limitaba a una simple historia de amor. La película exploraba temas profundos como la superación personal, la importancia de la familia, la necesidad de perdonar y la búsqueda de la identidad.
A través de la historia de Alper y Elif, el cortometraje nos invitaba a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras alegrías, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Lo interesante de este proyecto era el enfoque. No se trataba de una historia romántica convencional. Sueño de otoño prometía ser una reflexión profunda sobre el amor, la pérdida, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Y lo más importante, el proyecto buscaba explorar la madurez de ambos actores, mostrando una faceta diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Se les veía alejados de los papeles que les dieron la fama, explorando la complejidad de la vida adulta, con sus aristas y contradicciones. La propuesta era arriesgada, pero la productora y el director confiaban plenamente en el talento de Can Yaman y de Method Demir para llevarla a buen puerto. Las expectativas eran altísimas, obviamente. Los fans de Erken Cikus y los seguidores de Can Yaman y de Method Demir en general, estaban enloquecidos. Y con razón, ¿verdad? Imaginen la emoción de volver a ver a esta pareja en acción, después de tanto tiempo. La química entre ellos seguía siendo palpable, incluso en las fotos promocionales que se filtraron antes del estreno. La expectación era tal, el cortometraje se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales semanas antes de su lanzamiento oficial. Los foros de discusión, los grupos de fans y los canales de YouTube se llenaron de teorías, predicciones y análisis sobre lo que veríamos en Sueño de Otoño. La ansiedad crecía día a día, y la cuenta regresiva para el estreno se convirtió en una obsesión para muchos. El rodaje, por cierto, se llevó a cabo en Estambul y sus alrededores, aprovechando la belleza de los paisajes otoñales. Las locaciones elegidas, desde parques y cafés hasta calles y edificios históricos, contribuyeron a crear una atmósfera mágica y cautivadora. El equipo de producción se esmeró en capturar la esencia del otoño, con sus colores cálidos, sus hojas caídas y su ambiente melancólico. Las tomas en el Gran Bazar, en la Mezquita Azul y en las orillas del Bósforo eran impresionantes, y nos permitían sumergirnos en la atmósfera única de Estambul. La fotografía era impecable y la banda sonora, compuesta por un talentoso músico turco, acompañaba perfectamente la narrativa. La música, con melodías suaves y emotivas, realzaba las escenas más importantes, y nos hacía sentir las emociones de los personajes. La elección de las canciones, con letras que hablaban de amor, pérdida y esperanza, fue clave para el éxito del cortometraje. El estreno de Sueño de Otoño fue todo un evento. Se realizó a través de una plataforma de streaming, y el cortometraje estuvo disponible en varios idiomas, incluyendo el español, lo cual fue una gran noticia para nosotros. La plataforma colapsó en las primeras horas del estreno, debido a la enorme cantidad de usuarios que querían ver el cortometraje. La respuesta del público fue abrumadora. El cortometraje recibió críticas muy positivas, tanto por parte de la prensa especializada como por parte de los espectadores. Se elogió la actuación de Can y de Met, la dirección, la fotografía, la historia, todo. Los críticos destacaron la madurez de ambos actores, su capacidad para transmitir emociones complejas y su química innegable. Los fans, por supuesto, estaban encantados. Muchos de ellos manifestaron su deseo de que Sueño de Otoño se convirtiera en una serie o en una película de larga duración. Y aunque por el momento no hay planes de eso, el cortometraje cumplió con su objetivo, deleitar a los fans, demostrar la versatilidad de los actores y dejar un buen sabor de boca. La petición de una continuación se volvió viral en redes sociales, con hashtags como #Sueño de Otoño la serie y #Queremos más Can y de Met. Los fans se organizaron para enviar mensajes a la productora y a los actores, expresando su deseo de ver la historia de Alper y Elif continuar. El cortometraje también generó un debate interesante sobre la evolución de Can Yaman y de Method Demir como actores. Muchos destacaron la madurez interpretativa de ambos, la capacidad de transmitir emociones complejas y de sumergirse en personajes más profundos y alejados de los roles que los catapultaron a la fama. Se habló de un crecimiento artístico, de una apuesta por proyectos más ambiciosos y de la intención de romper con los estereotipos. El cortometraje demostró que ambos actores eran mucho más que rostros bonitos, eran intérpretes talentosos y versátiles, capaces de asumir roles desafiantes y de conectar con el público de una manera profunda y conmovedora. Y por supuesto, Sueño de Otoño reavivó los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y de Method Demir. Los fans siempre han fantaseado con la idea de que la chispa que veíamos en la pantalla fuera real también en la vida privada. Aunque ambos actores han negado cualquier relación,
la magia que existe entre ellos es innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan. Todo parecía indicar que había algo más. Sin embargo, la realidad es que ambos son muy profesionales, y siempre han mantenido una actitud respetuosa y discreta. La especulación sobre su vida personal se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los paparazzi los perseguían constantemente y cada foto, cada encuentro, era analizado al detalle. La expectación sobre una posible declaración pública por parte de ellos era enorme, pero ambos mantuvieron su postura, respetando su privacidad y la de sus respectivas familias. El impacto de Sueño de Otoño fue tal, que impulsó la carrera de Can Yaman y de Meth Özdemir hacia nuevos horizontes. Ambos actores recibieron propuestas para nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Can Yaman, por ejemplo, protagonizó una serie en Italia, donde también cosechó un gran éxito. Su dominio del idioma italiano, su carisma y su talento actoral le abrieron las puertas del mercado europeo. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en diversas producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero, ¿qué pasó después de ese 19 de julio? ¿Qué fue lo que vino después de Sueño de Otoño? Bueno, la repercusión del cortometraje fue tan grande que animó a la productora a crear una serie de entrevistas y documentales sobre el rodaje, el proceso creativo y la relación entre Can y Demet. Estas entrevistas, que fueron lanzadas en redes sociales y plataformas de streaming, revelaron detalles fascinantes sobre el proyecto y permitieron a los fans conocer un poco más a los actores y a todo el equipo. Se mostraron escenas detrás de cámaras, ensayos, momentos divertidos y emotivos. Los fans pudieron ver la química entre Can y Demet en un ambiente más relajado y espontáneo, lo que alimentó aún más sus expectativas sobre una posible relación sentimental. Además, Sueño de Otoño fue nominado a varios premios internacionales, lo que demostró su calidad y su impacto en la industria cinematográfica. Fue nominado en festivales de cine en Turquía, Europa y América, compitiendo con producciones de gran envergadura. Aunque no ganó todos los premios a los que fue nominado, su simple nominación fue un gran logro, y un reconocimiento al talento de Can Yaman y Demet Özdemir, y a todo el equipo que hizo posible el cortometraje. Las nominaciones demostraron que el cortometraje había trascendido las fronteras y había llegado a un público más amplio. Y para cerrar, otro detalle interesante. Después del estreno, se filtraron algunas imágenes del rodaje, que no habían sido incluidas en el cortometraje. Estas imágenes, que mostraban momentos íntimos entre los actores, generaron aún más revuelo en las redes sociales. Aunque no se trataba de nada explícito, sí mostraban la gran conexión que existía entre ellos. Y obviamente volvieron a encender las especulaciones sobre una posible relación sentimental. Los fans, con su instinto de detective, analizaron cada detalle de las fotos, sus miradas, sus abrazos, sus sonrisas, buscando alguna pista que confirmara sus sospechas. Sin embargo, como siempre, eso queda en el terreno de la especulación. La banda sonora de Sueño de Otoño también tuvo un impacto considerable. La canción principal, interpretada por un talentoso cantante turco, se convirtió en un éxito instantáneo, alcanzando los primeros lugares en las listas de éxitos. Las letras, que hablaban de amor, pérdida y esperanza, resonaron con el público y contribuyeron a la emotividad del cortometraje. Los fans compartían la canción en redes sociales, creaban vídeos con imágenes de la película y la usaban como banda sonora para sus propios momentos especiales. La música se convirtió en un elemento inseparable de la experiencia Sueño de Otoño. El éxito del cortometraje tuvo un impacto significativo en la industria turca del entretenimiento. Abrió las puertas a nuevas formas de producción y distribución de contenido, y demostró que era posible crear proyectos de calidad con presupuestos más ajustados. También inspiró a otros actores y actrices a probar nuevas facetas y a asumir roles más desafiantes. Sueño de Otoño se convirtió en un referente, en un ejemplo de cómo combinar el talento, la creatividad y la innovación para crear algo especial. El cortometraje también generó un debate interesante sobre la representación de la madurez en la televisión turca. Se cuestionó la tendencia a mostrar personajes jóvenes y atractivos, y se abogó por la inclusión de historias que abordaran temas más profundos y complejos, y que mostraran a los personajes en diferentes etapas de la vida.
Sueño de otoño fue un paso importante en esta dirección, y abrió el camino a nuevas producciones que exploraron la complejidad de las relaciones humanas y la búsqueda de la felicidad. Los fans de Erkencikus se sintieron especialmente emocionados con el cortometraje, ya que les permitió revivir la magia de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir. Muchos de ellos escribieron cartas y mensajes a los actores, expresando su gratitud por haberles regalado esta historia. Las redes sociales se llenaron de homenajes a la serie original y al cortometraje, y se creó una comunidad de fans que compartían sus experiencias y sus emociones. Sueño de otoño se convirtió en un punto de encuentro para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Además del éxito del cortometraje, el 19 de julio de 2025 también marcó un hito en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores demostraron su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos roles, lo que les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Se les propuso participar en proyectos internacionales, y se les ofreció protagonizar películas y series en diferentes idiomas. El cortometraje sirvió como plataforma para que ambos actores mostraran su talento a un público más amplio. La producción de Sueño de otoño fue un trabajo en equipo, que involucró a un gran número de profesionales. El director, los guionistas, los productores, los técnicos, los maquilladores, los vestuaristas, todos contribuyeron a crear una obra de arte. El rodaje fue un proceso creativo y apasionante, en el que se cuidaron todos los detalles. La productora se preocupó por crear un ambiente de trabajo agradable y profesional, en el que los actores pudieran sentirse cómodos y desarrollar su talento. El cortometraje también tuvo un impacto económico en la ciudad de Estambul y sus alrededores. El rodaje generó empleos y atrajo a turistas interesados en visitar las locaciones donde se filmó. Los restaurantes, los hoteles y las tiendas se beneficiaron del éxito de la película. El cortometraje se convirtió en un ejemplo de cómo el cine puede contribuir al desarrollo económico y social de una región. La historia de Sueño de otoño no se limita al cortometraje. La productora está planeando lanzar una serie de productos relacionados con la película, como libros, álbumes de fotos, camisetas y otros artículos de merchandising. Se espera que estos productos sean un éxito entre los fans, y que contribuyan a mantener vivo el recuerdo del cortometraje. Además, se están realizando gestiones para que Sueño de otoño sea exhibido en festivales de cine en todo el mundo. La película ha sido seleccionada para participar en varios eventos, lo que permitirá a un público más amplio conocer la historia de Alper y Elif. Los festivales de cine son una plataforma importante para dar a conocer el trabajo de los actores y de los directores, y para promover la cultura turca en el mundo. La repercusión de Sueño de otoño también se sintió en las redes sociales. Los fans crearon cuentas dedicadas a la película, compartieron imágenes, vídeos y comentarios, y organizaron eventos online. Se creó un hashtag oficial, que fue utilizado por millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para los fans, que compartieron sus emociones y sus experiencias. El éxito de Sueño de otoño también se debe a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores tienen una conexión especial, que se refleja en la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus abrazos, todo parece real. La química entre ellos es uno de los ingredientes secretos del éxito de la película. Los fans han expresado su deseo de volver a verlos juntos en otros proyectos, y se rumorea que podrían estar trabajando en una nueva serie. Y bueno, ¿qué les pareció la noticia? ¿Estaban al tanto de este bombazo? ¿Ya vieron Sueño de otoño? Si es así, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la historia, la actuación, la fotografía? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejarme sus impresiones. Compartan sus teorías, sus emociones y sus expectativas. ¿Creen que habrá una segunda parte? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que se hayan enterado de esta bomba del mundo de las novelas turcas. Recuerden que el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Siempre hay nuevas historias, nuevos actores y nuevas emociones. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo.
Cada semana les traeré nuevas noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Recuerden que el mundo de las novelas turcas es mágico y siempre nos sorprende con nuevas historias y emociones. Hasta la próxima.